Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Hola, muy buenas para todos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Dimensión de Vida. El programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Está presentando Nuria y un servidor, el pastor Hugo de la Vega. En el programa de hoy queremos compartir palabras sabias que se encuentran en la Biblia y que nos ayudan a poder vivir cada día mejor. Y si Dios quiere, este programa esperamos que sea de mucha bendición. Bueno, Nuria lo estaba diciendo, si Dios quiere, de esto se trata la temática que vamos a desarrollar. Si Dios quiere. Y si esto vale como título, queremos presentarte el tema, la voluntad de Dios. De esto se trata. Vamos a hablar de la voluntad de Dios. Justamente, siempre escuchás decir, y si Dios quiere haré tal cosa, y si Dios quiere sucederá tal otra. Bueno, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? ¿Es tu voluntad hacer justamente lo que Dios desea? Bueno, porque ¿sabes qué? Eso te va a traer mucha bendición. Casi suena paradójico, ¿no? Es tu voluntad de que se haga la voluntad de Dios. Bueno, también vamos a ver el tema de si realmente la voluntad de Dios es posible relacionarla con nuestra vida. Así que todas estas cosas vamos a estar desarrollándola a lo largo de este programa. No te podés perder el programa de hoy porque está muy interesante. No solamente vamos a compartir este tema, también vamos a escuchar la opinión de diferentes personas que encontramos en la calle, en los negocios, hasta en el Instituto 83. Vamos a escuchar sus opiniones sobre justamente esto, la voluntad de Dios. Claro, porque por allí es una expresión religiosa, una expresión de buenos deseos, pero uno se pregunta, en realidad, ¿la voluntad de Dios tiene que ver con la vida cotidiana, con nuestras vidas personales? ¿Sí? ¿Es un principio religioso simplemente o es una experiencia de vida? El tema está planteado y no te lo podés perder. Así que ya mismo te podés comunicar al 42710954. Si tenés alguna consulta, algún motivo de oración, allí personas que están capacitadas para atenderte van a pedir a Dios por tu necesidad. Recordá que lo que hables telefónicamente con esta persona queda absolutamente confidencial. Qué bueno, y vamos a estar compartiendo buena música, ¿sí? Aparte de las notas que estaba presentando ya y anunciando Nuria, ¿sí? Y creo que este ida y vuelta de que vos puedas llamarnos por teléfono nos va a permitir justamente que vos también protagonices de una manera muy práctica este programa. Y te queremos ver en nuestra iglesia, queremos conocerte. Recordá que los domingos a las 18 horas te podés encontrar con nosotros en la dirección que está en pantalla y podés recibir el regalo, la bendición de Dios allí en ese lugar. Así es. Así que bueno, vamos a ir entonces al primer bloque musical. Así es. En un minutito estamos de nuevo con vos. Quiero perder en la adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin.
Bien, comenzamos entonces Dimensión de Vida desarrollando el tema de hoy que es si Dios quiere. ¿Cómo descubrimos, cómo podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, pastor? Sí, la palabra si Dios quiere es la expresión más común que tenemos como para expresar, tener una esperanza, ¿no? Cuando tenemos una incertidumbre que no sabemos cómo puede redundar o como una expresión de buenos deseos, decimos si Dios quiere. Ahora, lo interesante de esto sería analizar si realmente hay manera de comprobar que Dios quiera y si en realidad Dios quiere justamente ese tipo de esperanza, ese tipo de anhelo que tenemos, ¿no? Y vemos en la Biblia que Jesucristo mismo estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Así es. En realidad el Señor Jesucristo lo que reveló es que la voluntad de Dios justamente es que el ser humano la conozca. Es decir, Dios como ser personal, ¿sí? y soberano y todopoderoso, creador nuestro, en realidad se manifiesta en Jesucristo para mostrarnos la voluntad del Padre, para mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra vida, ¿no? Y a este respecto, claro, como Dios para nuestra realidad es invisible, no tenemos manera de conocerlo más allá de sus propias obras, de lo que vemos que Dios hizo, entonces decimos, bueno, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Bueno, Jesucristo vino para revelarnos la voluntad de Dios. De hecho, lo primero que hay que hacer es desear la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Esto es lo primero que tenemos que tener definido. Desear conocer la voluntad de Dios y aceptarla. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro, que significa la oración modelo, la manera en que Dios nos va a escuchar, la manera en que Dios está esperando que nosotros vengamos hacia Él. Y precisamente allí en los evangelios nos relata cómo, ¿no? Podríamos leerlo. Sí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, el verso 2 dice así. Y Jesús dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, allí en la oración no estamos pidiendo un deseo, sino que estamos estableciendo justamente una referencia. Y la referencia está en el reino de Dios. Esto es lo interesante, ¿no es cierto? Está diciendo que Dios justamente es el que tiene que gobernar. Porque dice, venga tu reino. Y si intervenga tu gobierno en nuestra vida y sea establecida esa voluntad soberana, real. Cuando digo voluntad real significa voluntad monárquica, voluntad de rey, ¿sí? Reino implica que hay un rey, ¿sí? Por eso es lo que dice el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Entonces ahí nos habla de que no tenemos que hacer una democracia con Dios y ponernos a discutir con la voluntad de Dios. No, de esto se trata justamente, que la voluntad de Dios nos está hablando ni más ni menos que de la intervención de Dios que nosotros reconocemos, deseamos y aceptamos. ¿Sí? Aceptar la voluntad de Dios. El tema pasa, Nuria, por el hecho de que el ser humano también tiene voluntad propia. Entonces tenemos un conflicto de voluntades. Yo quisiera adelantar ante todo que la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Dice, es agradable para el ser humano y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios no quiere que el hombre fracase en la vida. Dios no quiere el dolor del hombre. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esto dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? De que el hombre está alejado de la voluntad de Dios porque está haciendo su voluntad. Pero si se arrepiente y busca la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces va a poder encontrar el propósito para su vida. La mejor ilustración de esto es la voluntad del padre o de la madre sobre los hijos, ¿sí? Y los hijos haciendo su propia voluntad. Si los hijos se arrepienten de hacer su propia voluntad, ¿sí? Y crear ese caos en su vida y en el marco social de su familia, si se arrepienten, por supuesto que van a hacer la voluntad del padre y de la madre, que es para beneficio de ellos. Bueno, por eso la palabra de Dios nos presenta a Dios en esa relación filial, si se quiere, que es Padre Nuestro. Padre Nuestro. Significa que le estamos dando ese lugar de autoridad, de referencia, también de referencia afectiva, ¿no? Porque cuando dice Padre, significa que tiene lo mejor para sus hijos. La voluntad de Dios es lo mejor en relación de que nosotros somos sus hijos. Así que lo tenemos que desear, la voluntad de Dios tenemos que desearla. A mí me gustaría que en el próximo bloque pudiéramos estar hablando sobre la confrontación
de dos voluntades, la nuestra y la de Dios. Así que vamos ahora a un pequeño corte y enseguida estamos de vuelta con este tema. ¿Y si Dios quiere? Ellos dicen que no lo lograrás, no eres de los que tienen cualidad. Miran abajo y piensan que loco estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Tuya es la responsabilidad. Si quieres al destino arribar, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Ellos dicen que no y Dios dice que sí. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Estamos en Dimensión de Vida y en el programa de hoy estamos hablando justamente de lo que es la voluntad de Dios, cómo descubrirla, cómo llevarla a cabo. Comúnmente escuchamos la famosa frase, y si Dios quiere va a suceder. Si Dios quiere esto va a suceder, si Dios quiere nos volveremos a encontrar, a veces decimos. Sí, el tema es en la práctica después. Claro, es porque hay una cosa también. Hay dos voluntades, decíamos antes. Si bien la voluntad de Dios es hermosa, es preciosa, decíamos, es agradable y encima es perfecta, hay otra voluntad que es la nuestra y está en constante conflicto con lo que es la voluntad de Dios. Así es. Yo digo que está la voluntad deseada de Dios, que a su vez es la voluntad relegada. Es la voluntad relegada. ¿Qué significa? Que porque como hay dos voluntades, deseamos, quizás por temor a Dios, por un principio religioso, deseamos la voluntad de Dios en general, en lo general, pero en lo particular es la voluntad relegada. ¿Por qué? Porque lucha justamente con los intereses de la voluntad propia, que es contraria a la voluntad de Dios, y ya vamos a explicar por qué. Pero a mí me gustaría justamente que pudiéramos pensar en el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tenía, cuando vino a la tierra, tenía también voluntad propia, voluntad humana, ¿sí? Así como tenía todos los atributos de Dios, también tenía voluntad humana. Y es interesante, en el momento previo a la cruz, la noche anterior, Él sostiene un combate tremendo interior, un combate interior muy personal dentro, entre su propia voluntad y la voluntad del Padre, ¿sí? Porque, claro, desde su propio punto normal de ser humano, Él tenía voluntad y Él podía negarse a ir a la cruz, ¿sí? Pero sin embargo, Él renunció a ese derecho que tenía, ¿sí? Porque Él no era pecador, porque Él no había cometido pecado, ¿sí? Y por amor al Padre y por amor a nosotros, y por ese propósito de salvación,
es que él renuncia a su propia, sacrifica su propia voluntad en pro de la voluntad de Dios. Lo podríamos leer. Dice así en Mateo, el capítulo 26, el verso 42, dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez Jesucristo diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bueno, ahí está. El Señor Jesucristo tenía delante de sí, simbólicamente colocaba toda su misión como una copa, ¿sí? Que tenía que beber, que tenía que tomarlo. Esa era la misión, ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Es lo que había Dios ya decidido con ese eterno amor ya en la eternidad. Pero ahora estaba Él en la tierra con su propia voluntad, ¿sí? Tener que hacerse pecador sin serlo. Llevar el castigo nuestro que Él no merecía, ¿sí? Así que Él sacrifica su propia voluntad, ¿sí? Su propia voluntad, la sacrifica en ese altar, ¿sí? Y en pro de la salvación de cada uno de nosotros. Ahora bien, esto es muy interesante verlo, esta lucha de voluntades, porque se dan todos los seres humanos. Desde el momento que Adán cayó en pecado, que decide junto con Eva hacer su propia voluntad, la voluntad de Dios era ese árbol no lo deben tomar, no lo deben tocar, ¿sí? Él decide contradecir la voluntad de Dios, ¿sí? Escuchando la voz de Satanás, del diablo, ¿sí? Y va y decide en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Es un contraventor total, ¿sí? Ha hecho una contradicción a lo que Dios ha dicho. Entonces cae en pecado y nos transmite a nosotros genéticamente una genética espiritual en donde tenemos esa naturaleza de pecado, esa tendencia natural a pensar en nosotros mismos, ¿sí? En donde nuestras experiencias van a estar centradas en nuestro ego, ¿sí? En lo que nosotros queremos y lo que interpretamos que necesitamos, ¿sí? Desde ese punto de vista comienza en el ser humano justamente a gestarse y desarrollarse su propia voluntad. El apóstol San Pablo tiene en la carta a los romanos tiene una muestra, un tratamiento muy especial de este tema, poniéndose él como ejemplo. Él revela la lucha que tiene dentro de él, el conflicto de las dos voluntades. Él le llama el hombre interior, a la voz de Dios, ¿no? A la voz espiritual, al hombre espiritual, al hombre ideal, ¿sí? El hombre cristiano, el hombre que realmente está iluminado por Dios, y el otro, ¿sí? Esa lucha que tiene adentro, ¿no? Y vamos a verlo, sí. Sí, en Romanos 7, el verso 22 y 23. Dice así el apóstol Pablo: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, busco hacer lo que Dios quiere. Lo desea. Pero veo la otra ley en mis miembros, en mis brazos, en mis piernas, en mi forma de actuar, en mis pensamientos. Sí, sí. Veo la otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, y el párrafo que sigue va a decir, miserable de mí, dice, yo tengo una lucha impresionante, quiero hacer la voluntad de Dios, pero me encuentro con mi propia voluntad. Si querés, léelo. El versículo siguiente, el 24, dice así: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ahí está, ¿sí? Y él encuentra la solución rindiendo su voluntad a Jesucristo. Él sabe que va a seguir siendo débil, pero él sabe que tiene que sacrificar su voluntad porque la voluntad de Dios es mejor. Así que podés leer el versículo que sigue. Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Claro, sabiendo que Jesucristo derramó su sangre para cubrir sus pecados y sus debilidades, ¿sí? Así que, pero él en el hombre espiritual, no en el carnal, él busca a Dios, desea la voluntad de Dios y ama la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. A mí me gustaría que pudiéramos ver justamente algunos pasajes que tienen que ver con la voluntad de Dios sobre nuestra vida. En el Salmo 48, el salmista dice lo siguiente, nos habla justamente de cómo la voluntad de Dios para los que la buscan, los que la desean, es agradable, es perfecta, es buena, ¿sí? Es deliciosa. Bueno, lo leemos y en un ratito nomás vamos a estar compartiendo también las opiniones de la gente común, de la gente que hemos encontrado en la calle, en los distintos comercios. Vamos a comentar, vamos a ver lo que ellos opinan sobre la voluntad de Dios. Leemos entonces el Salmo 48 y dice así:
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, ahí está el punto, ¿no es cierto? Porque también está el otro, ¿no es cierto? La voluntad de Dios, ¿cómo la conozco? ¿Cómo puedo saberla? Porque yo, por una cuestión de fe, por una cuestión de respeto a Dios, puedo desear, bueno, que se haga su voluntad, pero quizás estoy ignorando. Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos saber la voluntad de Dios. Es decir, que tenemos un camino en esa voluntad. Por eso el salmista decía de que tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios, la presencia de Dios está en nuestro corazón, vamos a desear y vamos a disfrutar la voluntad de Dios. Escuchamos entonces ahora con este pensamiento las opiniones de la gente como vos, que la gente común, que piensa, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Es posible llevarla a cabo? Lo vemos. Yo creo que la voluntad de Dios es los mandatos que están en la Biblia y que Él nos dice, digamos, no nos dice, pero sí que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir. Bueno, para mí la voluntad de Dios creo que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos acá en la tierra. Tanto hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, todas esas cosas. Para mí, mi pensamiento es eso, ayudar al prójimo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y nada, la verdad que no sé, porque no soy muy religiosa y no... Yo tampoco ni... Que la voluntad de Dios es, a todo ser humano, es que todos le conozcan a Él. Porque si no conocemos a Él, andamos en el mundo sin esperanza. Lo puedo decir yo en mi vida, cuando yo antes de conocer al Señor, andaba en el mundo y sabía que existía un Dios y hacía mi voluntad. Y no sabía que la voluntad de Dios es maravilloso. Y lo puedo vivir en mi experiencia, porque en el paso del tiempo, cuando yo conocí a Cristo, la voluntad de Dios era que yo le entregara mi vida a Él y que los pasos que tenía que dar eran pasos siempre guiados por Él. Y lo comprobé en mi vida porque yo tenía una enfermedad terminal que los hombres y el mundo no me podían dar nada, pero la voluntad de Dios fue que me sanara, aunque los médicos no podían hacer nada, pero fue la voluntad de Dios que hoy yo estoy compartiendo, que Dios me sanó, esa enfermedad que los médicos no daban esperanza. Por eso la voluntad de Dios a cada ser humano es que les conozcamos, que Él es la vida, Él es la verdad. Y Él es el Señor. ¿No? Yo tengo mis creencias religiosas y también profesionales. Al ser sociólogo, bueno, creo un poco en la ciencia, pero desde el punto de vista religioso creo en Dios y tengo una mirada cristiana de la vida, puntualmente más católica, pero creo en toda la dimensión de Dios. Con los años me ha dado esa pauta, ¿no? De que es tan trascendente esta vida de que no se explica sin ese concepto. La voluntad de Dios es la mayor expresión de amor que Dios ha tenido sobre mi vida desde que le conozco y desde antes también. Desde los 8 años he venido oyendo el amor de Dios, su maravilloso poder y lo que Él quería para mí. Él planificó una vida para mí, esa es su voluntad. Muchas veces, al transcurrir la vida, podemos no hacer caso de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando somos jóvenes, en realidad nos apartamos más a hacer lo que queremos porque la voluntad de Dios nos resulta pesada, nos resulta una carga. Pero en realidad, cuando pasamos a otra edad, Dios nos muestra que Él siempre ha desarrollado un plan a través de nuestras vidas y que su voluntad se ha ido perfeccionando en nosotros. Entonces la voluntad de Dios pasa a través del hombre para poder ofrecer cordialidad hacia el otro. Para mí es importante ir a la iglesia. Entonces, yo decir para los chicos también, para estar presente, esas cosas me parece que es muy sagrada para mí. Para mí también Dios es todo y hay que pedir en Dios y tener mucha fe por los hijos, La voluntad de Dios para mí es poder buscar en Él la fortaleza, la ayuda, porque realmente a veces nos encontramos en situaciones que es difícil tomar decisiones, pero Él me ayuda a hacerlas. Y bueno, me bendice con mi familia, con mis hijos.
Él está conmigo. Y pienso que esa es la voluntad de poder cuidar de mis hijos, de mi familia. Bueno, es una pregunta bastante complicada para mí, tratar de explicar qué es la voluntad de Dios, pero supongo que tiene que ver con una voluntad suprema, ininteligible para la razón humana y que trasciende cualquier situación cotidiana que podamos llegar a explicar, digamos. Ya de por sí la omnipresencia de Dios es inexplicable para un sujeto que está acostumbrado a vivir con las presencias humanas. Bueno, para mí la voluntad de Dios es lo que Él tiene preparado para nosotros. Creo que sobre todas las cosas es la unión de las personas, que el amor reine entre ellas y que la cordialidad sea un acto libre, sin presiones y sin tener diferencias sociales. Eso creo yo que es la voluntad de Dios sobre la gente. Porque sin Dios todo es fracaso, sin su voluntad en nuestra vida todo es fracaso. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros y eso es su voluntad. Que Él se revela y nos da lo mejor y Dios tiene preparado cosas grandes que nosotros ni siquiera podemos pensar. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios fiel y un Dios que guarda el pacto con sus hijos y con aquellos que Él ama. Y Dios ha tenido misericordia y hoy puedo vivir un futuro, un presente espectacular y un futuro prometedor, porque Dios es quien rige mi voluntad. Yo ya no tengo voluntad, yo voy a donde Dios me dice que vaya. Dios me dice anda al norte, yo voy al norte. Dios me dice quédate en el sur, yo me quedo en el sur. Yo hago lo que Dios quiere y esa es la voluntad de Dios. Y ahora te puedo decir, amigo, hermano, quien está escuchando, que no me pesa la voluntad de Dios, porque yo sé que la voluntad de Dios, aunque a veces no entienda que es no, es el mejor no de mi vida, porque Dios hace las cosas para mí y las hace para bien. Y esto es la voluntad de Dios para mí, que Dios se revela en amor a mi vida y que hace todo lo que es mejor para mí y para mis hijos y para mi familia. Dios es bueno, Dios es fiel y su voluntad es perfecta y hermosa. Continuamos en Dimensión de Vida. Recordá que te puedes comunicar al 42710954. Por cualquier necesidad, las personas que te van a atender van a estar orando y pidiendo a Dios para que tu situación se resuelva. Y estamos hablando hoy, Pastor, justamente del tema de la voluntad de Dios. Y fuimos a la calle y entrevistamos a estas personas. Sí, muy interesante las opiniones. Todos concordaron algo, que era una cuestión difícil de llevar a cabo. Sí, en algunos casos, por ejemplo, me sorprendió escuchar de que bueno, la voluntad de Dios era la aplicación y la búsqueda de los mandamientos de Dios. Pero en otros casos también me pareció interesante que lo colocaban como un referente máximo, ¿sí? Supremo, ¿no? El rector de la vida, ¿no? Muy interesante eso. Sí, está muy bueno lo que estaban pensando. Hemos visitado, habrás visto el Instituto 83, las calles y también los comercios. Y las diferentes personas que hablaban, todas decían... las opiniones de las personas que hablaban, todas decían el tema de que la voluntad de Dios también tiene que ver con esto del bien hacia el otro. Exactamente, sí. Fue muy interesante eso de que la voluntad de Dios tenía como objetivo, ¿no es cierto?, justamente el bien común, ¿no? Ajá. Y en esta voluntad que decíamos que realmente todos acordamos en una cosa, que es una voluntad preciosa y como dice la Biblia es agradable y perfecta, ¿sí? No tiene fallas. Pero qué difícil es hacer a veces la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios frente a algunas cosas que Dios nos pide, como por ejemplo perdonar, o frente a situaciones límites, frente a encrucijadas, qué difícil a veces es aceptar la voluntad de Dios. Sin duda que ante las situaciones adversas, conflictivas de la vida, ¿no? A veces la voluntad de Dios queda como chocante con nosotros o inexplicable. Nos cuesta entender por qué a mí, por qué pasa esto, ¿sí? Entonces, la verdad que hay situaciones en las cuales no tenemos explicación, porque también la voluntad de Dios es soberana, ¿sí? Y pertenece justamente a esa dimensión de Dios que para nosotros es incomprensible desde el punto de vista que estamos en lo temporal, nuestra lectura de la vida, nuestras expectativas, ¿sí? Sobre el tema de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de ganancias y pérdidas. Lo nuestro quizás es muy distinto en cuanto a lo que puede ser la voluntad absoluta de Dios. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, se basa en nuestra voluntad y se basa en lo que nosotros vamos a opinar y pensar.
La voluntad de Dios es amplísima. Sí, aparte tiene obviamente un impacto muy personal, porque es muy fácil hablarse de la voluntad de Dios o hacer determinadas opiniones sobre determinadas situaciones de la vida, pero muy distinto es padecerlas y vivirlas, ¿sí? Cuando uno forma parte de ellas, ¿no? Es complicado, pero qué importante en ese momento sacudir justamente a los atributos de Dios, al mensaje total de la Biblia, sabiendo de que Dios tiene un propósito en todas las cosas, aun cuando nosotros no lo podamos entender. A mí me gustaría que podamos ver lo que dice el apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 17 de 1 Pedro, porque ahí va a estar hablando de que a veces la voluntad de Dios tiene costos, ¿sí? Quizás son costos conscientes y hasta voluntarios de nuestra parte, pero también pueden ser involuntarios. Así dice la Biblia, dice, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, aquí está justamente frente al hecho de los principios. En la voluntad de Dios es muy importante frente a cualquier situación mantenerse en los principios de la vida, en los principios de Dios, en los principios de la esperanza y de la fe, ¿sí? Entonces, en los principios de la paciencia, es decir, mantenernos en esos principios, porque es justamente lo que nos va a dar seguridad de que si hay una justicia de Dios, en algún momento se va a dar, en algún momento Dios lo va a hacer, ¿sí? Aún en esta vida o fuera de ella, pero se va a dar porque Dios es justo, ¿sí? En este sentido, quedaría fuera de lugar aquel dicho de que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios, ¿sí? Ni aún la venganza y todo tipo de acción contraria a los principios de Dios, ¿eh? Entonces dice de que si es necesario, dice que padezcamos. Lo podemos leer de nuevo, ¿no? Sí, sí. Dice, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Exactamente. O sea que aquí se pone como fundamento la práctica de los principios frente a las adversidades, de los buenos principios, de los principios cristianos, ¿sí? Así que eso es muy importante porque es lo más conflictivo que tiene el ser humano cuando justamente la situación que está padeciendo es tan grave, ¿sí? Que no le encuentra una explicación frente a la voluntad de Dios o de lo que él espera de la voluntad de Dios, ¿no? En esto también la propia María, la Madre del Señor, nos da un ejemplo. Cuando ella recibe el anuncio de algo que ella no podía entender, no podía manejar, el anuncio de que iba a concebir del Espíritu Santo, con todo lo que significaba eso en el contexto social de su época, porque iba a estar embarazada, ¿sí? Frente a la sociedad, ¿sí? Su prometido, soltera. Claro, soltera, su prometido José sabía que no había tenido relaciones con ella, así que era la pérdida de todas las cosas. Y sin embargo, ella dijo algo muy importante: hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Ella no entendía, ¿sí? Lo único que recibió fue que la sombra del Altísimo la iba a cubrir y vas a concebir del Espíritu Santo. Cosa más tremenda, más sobrenatural que esa, es muy difícil encontrar, ¿sí? Y con lo que decía recién, Pastor, con el costo social que tenía en esa época, una mujer soltera quedar embarazada y que encima ni siquiera era del esposo. Bueno, y María se aferró justamente en confianza a la voluntad de Dios. Dijo, hágase con tu sierva justamente conforme a tu voluntad. Y eso es muy importante. El mismo Señor Jesucristo en la tierra, siendo Dios, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38, hablándonos justamente de tomarnos de la voluntad de Dios como el referente máximo, ¿sí? Y a quien tenemos que responder. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38. Porque descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es un principio fundamental. El Señor Jesucristo dijo, yo vine a la tierra, descendí del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí hablamos de propósito. La voluntad de Dios tiene propósito, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, tiene que ver con el plan de Dios para cada ser humano, ¿sí? Porque a veces, quizás lo que charlamos un rato fuera de cámara con Nubia, el tema de la voluntad de Dios, si uno la puede llegar a interpretar como algo tirano. Como un autoritarismo, decíamos. Como un autoritarismo. No, no es un autoritarismo, sino que es más bien la guía de Dios
¿sí? La guía de Dios para que alcancemos el propósito de Dios, sabiendo que nuestra voluntad humana está conflictuada por el pecado, sabiendo justamente de que somos finitos para entender, para alcanzar, para ver, para evaluar. Entonces, como la voluntad de Dios ya está preparada para cada uno de los amigos que están allí mirando este programa, Dios ya tiene su voluntad. Entonces lo que corresponde es buscar esa voluntad porque es para nuestro bien, para nuestro beneficio. En el próximo bloque me gustaría que pudiéramos ver cómo poder alcanzar esa voluntad de Dios. Bien, entonces quédate ahí, enseguidita estamos de nuevo viendo cómo alcanzar la voluntad de Dios. Y si Dios quiere... Y si Dios quiere, claro que Dios quiere. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. En el programa de hoy estamos viendo el tema de la voluntad de Dios y nos basamos en esa frase tan diaria que decimos todos, si Dios quiere. Entonces vimos que la voluntad de Dios es hermosa, es perfecta, la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no nos traen daño, la voluntad de Dios nos hace mucho bien. Y vimos también que hay un conflicto entre dos voluntades, que es la mía, lo que yo quiero, y el deseo perfecto de Dios. Claro, y esa voluntad nuestra es la que lleva justamente a los conflictos sociales en el seno de la familia. ¿Por qué se discute? Y porque no se hace lo que yo quiero. Y el otro dice lo mismo, claro, también tiene su voluntad. Y el hijo, ¿por qué no entiende al padre? Porque tiene su propia voluntad. ¿Sí? Y eso se va a dar después en la esfera más grande social, ¿sí? Y en los términos políticos que podamos ver y en las relaciones internacionales. Entonces siempre el tema es una voluntad contra la otra. ¿Sí? Entonces estamos frente a una competencia de voluntades con confrontación, porque en las relaciones humanas tenemos que determinar una, hay que negociar una. Entonces ese es el tema, ¿cómo negocias una? Entonces, sí, entonces qué bueno cuando uno puede buscar una sola voluntad que no es ni la de uno ni la del otro, sino la de Dios. Porque no es una voluntad egoísta. Exactamente, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es para todos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontrar esta voluntad de Dios? ¿Sí? En primer lugar, deseándola. Tenemos que buscar la voluntad de Dios deseándola y teniendo confianza en esa voluntad de Dios. Porque lo importante es eso, tener confianza. Pues yo deseo la voluntad de Dios, pero después la abandono, ¿sí? Y hago la mía. Entonces, bueno, es como que hago diferentes edificios a medio terminar. O hago diferentes comidas sin terminar de cocinarla. Más o menos. ¿Sí? Entonces, el hombre en realidad está lleno de comidas sin terminar. ¿Sí? Con cosas que ha intentado y ha dejado, ha dejado, sean matrimonios, carreras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por hacer su propia voluntad, ¿no? Se encuentra frente a otro tipo de realidades que después abandona o no los puede terminar, porque no era la voluntad de Dios. Esa es la razón. O los termina mal. O los termina mal. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos ver la palabra de Dios en 1 Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 14, párrafo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? Hay tres maneras que quiero que tengamos en cuenta y que los amigos presten atención. La primera de todas es que Dios coloca en el ser humano un querer, dice. Hay un querer, un sentir, es lo que uno va sintiendo. ¿Sí? Dios respeta esto, si Dios lo ha colocado como una señal, ¿sí? Como una señal para conocer la voluntad, el querer, ¿sí? Que es esa motivación que tiene el ser humano. La segunda es el hacer, o sea, Dios va facilitando las cosas para que las cosas se concreten, ¿sí? Las puertas que Dios prepara nunca son puertas que están llaveadas, Dios las va abriendo, o Dios te da la llave para abrirlas, Dios te da una facultad. Dios te da una facultad para poder hacerlo, ¿sí? La cerradura gira y se abre la puerta. Si te estudias, te preparás, armonizás una relación con los sentimientos, Dios va haciendo esto. Pero por sobre todas las cosas, la voluntad de Dios viene acompañada siempre por el manual. Y el manual es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me está diciendo lo que es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque muchas veces el sentir de nuestro corazón es engañoso. Es engañoso porque somos pecadores.
Entonces muchas veces nuestras realidades psicológicas y espirituales, ¿sí?, nos hacen egoístas, nos hacen vanidosos, ¿sí?, y caprichosos, ¿sí?, cabezas duras, y hacemos este tipo de manifestaciones, ¿sí?, hacia los demás y hacia nosotros. Entonces la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, para poder saber justamente la voluntad de Dios, necesito que la palabra de Dios me muestre que eso es de Dios, que no daña a otro, que edifica, ¿sí?, que construye, ¿sí?, qué bien hace lo que yo quiero hacer, qué bien hace, ¿sí? Eso es lo importante, que no es solamente en pro de mí, sino también en otro. La voluntad de Dios es agradable, ¿sí?, es agradable y perfecta, y la palabra de Dios nos va enseñando esos principios, ¿sí? Y ahí el Señor entonces coloca en nosotros de que nosotros querramos hacer su voluntad. La palabra de Dios nos muestra las relaciones que debemos tener los seres humanos, nos muestra la paz que tenemos que tener, nos habla de que no obremos en violencia, ni en egoísmo, ni en pecado. Entonces la palabra de Dios nos va guiando a aquello que es y lo que no es. Vamos a repetir entonces estos 3 puntos para ver si estamos en la voluntad de Dios. Primero, Dios pone en vos un deseo. Un sentir. Un sentir. Exacto. Un sentir hacia hacer determinada cosa. Vos sabés que la Biblia dice, Dios coloca el sentir, el querer, el sentir, el querer y el hacer, que es la facultad. Dios te coloca la puerta y el hacer sería Dios te da una llave. Y ese es el segundo punto. Las cosas que van con la voluntad de Dios, Dios te las facilita, porque nosotros vamos siguiendo a Dios. Y no es que Dios nos siga a nosotros, nosotros vamos siguiendo a Dios y Él nos va abriendo las puertas. Pero eso no quita la acción humana, vos fíjate. Porque la voluntad de Dios es que uno justamente lo haga. Que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, que nosotros formemos el matrimonio, que nosotros estudiemos esa carrera, que nosotros trabajemos esa tierra, que hagamos ese trabajo. O sea, la voluntad de Dios se va dando en esos términos, ¿sí? O sea, coloca un sentir, pero también nos da una facultad, ¿sí?, para poder hacerlo. Y el tercer punto para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios nunca contradice lo que dice la Biblia. Nunca contradice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios vos la podés encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Siempre te decimos, busca tu Biblia, seguramente en algún cajoncito tenés una Biblia, sacale el polvo y léela, que es el tesoro precioso de Dios, donde vas a encontrar la voluntad de Dios allí para vos. San Pablo decía, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, mora en abundancia en sus corazones. Qué lindo irnos con este pensamiento a un pequeño corte y enseguida estamos con vos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar.
Qué lindo programa, qué lindo tema que hemos podido desarrollar hoy, Pastor. Así es. Y si Dios quiere, claro que Dios quiere que hagas su voluntad. Es tan hermoso, tenés tanto éxito. Tu vida te puede ir tan bien. Nuestra vida nos puede ir tan bien cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando Dios revela ese querer en el corazón, cuando producto de esa relación con Dios, Dios coloca en nosotros ese sentir de hacer su voluntad, y lo vamos confirmando porque tenemos justamente las herramientas. Dios nos va dando esa herramienta justamente a través de su presencia para poder concretarlo. Pero qué bueno lo que usted recién decía, que esto es producto, es el resultado de estar en una comunión, en una relación con Dios, una relación de enamorados, nosotros enamorados de Dios. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí vos dijiste algo muy importante. En esa relación de amor, de comunión, justamente es que uno quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los enamorados? En un amor sano y no egoísta. ¿Qué es lo que quiere el enamorado respecto al otro? Darle lo que le gusta. Darle lo que le gusta, corresponderlo, ¿no es cierto? Entonces, conociendo lo que le gusta, ¿sí? Entonces la voluntad de Dios es para nosotros genera una respuesta de amor, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Pero yo quiero decir algo que también es muy importante y que tiene que ver con la trascendencia de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no solamente tengamos relación y satisfacción o sentido a través de las cosas que tenemos, la familia, los afectos, las cosas materiales, ¿sí? Los proyectos, no, porque esas cosas pueden pasar. Esas cosas pueden pasar y se nos terminaría entonces realmente el sentido de nuestra vida. Entonces Dios quiere que podamos tener justamente más allá de todas las cosas y experiencias, que podamos encontrar el sentido a nuestra vida de manera trascendente en la voluntad de Dios. Es decir, en esa relación con Dios que podamos encontrar esa plenitud para nosotros. Y hay una parte en la Biblia, en la primera carta de Juan, la estamos leyendo bastante hoy. Sí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, todas las cosas pasan, especialmente las del mundo, ¿sí? Aquellas cosas, el mundo significa justamente el sistema imperante, ¿sí? La realidad mundana que vive todo ser humano, ¿sí? Pero dice que esas cosas van pasando, pasan, ¿sí? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, tiene eternidad. Porque la palabra de Dios nos habla justamente que aquellos salvados, aquellos que son salvos, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que yo te invito a que en este mismo programa puedas encontrar la voluntad de Dios, que la puedas desear de todo corazón. ¿Y cómo? Bueno, justamente recibiendo a Jesucristo, que fue enviado para hacer la voluntad del Padre, que es salvarte a vos y salvarme a mí. Jesucristo fue enviado por el Padre, esa fue su voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué en este día, ahí donde estás, no tomás la decisión de recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador? Porque si Él está en tu corazón, entonces la voluntad de Dios va a comenzar a manifestarse y a confirmarse. Yo te invito que, si este es tu deseo, lo recibas en tu corazón repitiendo esta oración conmigo, de lo más profundo de tu corazón, y será la decisión más importante de tu vida. Si este es tu deseo, haz esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad sea hecha tu voluntad en mi vida. en mi vida. Para esto, Señor, Para esto, Señor, yo reconozco mi necesidad. yo reconozco mi necesidad. Te necesito, oh Dios. Te necesito, oh Dios. Me reconozco pecador. Me reconozco pecador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Transfórmame. Transfórmame. Yo quiero tu voluntad. Yo quiero tu voluntad. Por eso acepto a Jesús Por eso acepto a Jesús en mi corazón. en mi corazón. Lo recibo Lo recibo como mi Salvador personal como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. y como el Señor de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo confieso con mis labios yo confieso con mis labios lo que creo en mi corazón, lo que creo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios. que tú eres el Hijo de Dios. Me rindo a ti Me rindo a ti para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad, desde ahora y para siempre. desde ahora y para siempre.
soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, recibiendo a Cristo en tu corazón, que el Señor te bendiga grandemente. Es el comienzo de una vida maravillosa. Pero quisiéramos saber de vos, y bueno, donde quieras que te encuentres, nos encantaría que pudieras comunicarte con nosotros, llamarnos por teléfono, ¿sí? Porque quisiéramos hacer una oración también de bendición, ya de carácter personal contigo. También, Nuria, me gustaría orar por las personas que están necesitadas, los enfermos. Bien, Sí. no sin antes recordarle a las personas que pueden estar comunicándose al 42710954, ¿sí? Como decía recién el pastor, queremos hacer una oración personal por cada uno de ustedes. Así es. Y vamos a orar por los amigos que están pasando necesidades, falta de salud, opresiones, conflictos interiores, conflictos en su familia. Ya vamos a estar orando, pidiendo ya que Dios te alcance con su misericordia, y el poder de Dios va a tocar tu vida en este mismo momento. Te invito a que extiendas tu mano hacia la pantalla ahora, así, y yo declaro esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo envío tu palabra de sanidad sobre aquellos que están padeciendo necesidades y enfermedades. En el nombre de Jesús, yo te declaro sano. En el nombre de Jesús, te declaro sano, te declaro libre. Te declaro que en el nombre de Jesús, ahora te pones de pie, te levantas en el nombre de Jesús, bajo el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y qué bueno poder conocerte personalmente los domingos a las 18 horas en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Siempre te explico, estamos muy cerquita de la estación de Solano, a la vuelta de los bomberos y de la comisaría de Solano, a 2 cuadras más o menos del hospital de Solano. Así es. Buenas referencias. Estamos justo en el centro de Solano, así que no te podés perder, domingos 18 horas. Así es. Y bueno, Nuria, ya nos estamos yendo, ¿sí? Como siempre, hasta la próxima semana, y para compartir una temática nueva, ¿sí? De bendición. Queremos ir a los amigos que pueden llamarnos durante la semana al teléfono que sale en pantalla también. Sí, 42710954. En el Facebook nos encontrás como Dimensión de Vida, y en YouTube nos encontrás como el canal de Dimensión de Vida TV. También puedes solicitar un consultorio pastoral totalmente gratuito con un servidor, ¿sí? Con mucho gusto voy a atenderte, ¿sí? Y bueno, por la gracia que Dios me dé, poder ayudarte en tus necesidades. Bueno, nos estamos yendo ya hasta la próxima semana, ¿sí? Deseándote la más rica bendición, y que esta semana camines tomado de la mano de Jesús siempre. Esto ha sido Dimensión de Vida. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo